antes me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Stephanie Enaro y me acompañan Jaime Gutiérrez. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Carlos Sandoval. Hola, Stephanie, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo el público, qué gusto saludarte, Jaime. Buenos días. Querido Carlos, un abrazo. Oigan, pues vemos que el mundo cambia a cada segundo y hoy lo que está pasando en Chile con la destitución del ministro de Salud, las cifras que traen a Bolsonaro en medio de esta crisis y lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos es muy interesante porque vemos cómo el coronavirus sigue sacudiendo el mundo. Y creo que el hecho de que Trump vaya 15 puntos abajo en las encuestas de Joe Biden da mucho para pensar porque hace un año se veía una reelección casi asegurada, Jaime. Fíjate que curioso, porque todo el mundo apostaba precisamente, como bien lo señalas, Stephanie, en que ya la reelección de Trump estaba prácticamente dada y de repente, pum, arte de magia, sale coronavirus y pone a Trump realmente contra la pared. Digo, preocupante los datos, porque realmente ya estamos empezando ahora sí la campaña electoral, ya estamos entrando ahora sí al inicio de la campaña electoral y como bien señalas, 14 puntos de distancia de Biden sin hacer campaña y con todo Trump en contra, sí creo yo que la va a sufrir. Y pareciera que ahora sí se visualiza que no va a tener una campaña fácil. Y todo esto se da en un contexto donde el ánimo social está bastante delicado por el tema de la economía, también por todas las protestas raciales que se ha dado a raíz de la muerte de George Floyd, están tirando las estatuas de quienes se consideran personajes racistas. Y yo creo que esto podría tener algún tipo de impacto, Carlos, no sé cómo tú lo veas, en el voto duro, que es el que siempre ha hecho ganar a Trump. Sí, fíjate que lo que mencionas, Stephanie, creo que todo el tema racial se ha convertido en una arma en contra de Trump. La verdad, desafortunadamente Trump, o afortunadamente para los demócratas, creo que esto está poniendo a Trump en una situación muy, muy difícil. Hay ya temas de, como tú dices, creo que hasta la estatua de Cristóbal Colón la estaban queriendo quitar, se me hace increíble, pero así es, o sea, es un pueblo que está enojado. Yo creo que el mismo Trump, sus estrategias hicieron que hubiera una división muy fuerte y eso es lo que ha ido pasando, que un reflejo también lo tenemos en México. Cuando divides, algo siempre pasa y en este caso yo creo que Biden está a la cabeza y tiene una gran posibilidad que no se veía antes. Obviamente antes era imposible ver que le puedan ganar a Trump y ahora Trump está con una situación cuesta arriba dificilísima. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el próximo acto de campaña que va a tener este 19 de junio en Oklahoma, porque es un lugar histórico. Oklahoma fue el último de los estados de Estados Unidos que abolió la esclavitud y Tulsa, en 1921, que es la ciudad de Oklahoma donde él va a estar, fue el escenario de una masacre de afroamericanos en 1921 que mataron a 300 afroamericanos por un acto de ira racial. Entonces, yo creo que Trump puede aprovechar muy bien esa fecha y aparte que Lincoln, el presidente que acabó con la esclavitud, era un republicano. Entonces, yo creo que si aprovecha el momento histórico y la trayectoria de su partido en ese tema, podría capitalizarlo de una manera que podría serle favorable. Jaime. Pues mira, simbólico que vaya ahí como ya lo dijo Carlos, hay una polarización social muy fuerte en Estados Unidos y ir allá con la bandera a ver cómo le va, pero yo creo que también, aparte del problema racial, la cuestión que la economía no esté arrancando por este tema de la pandemia, pues lo pone a él contra las cuerdas, creo yo. Claro, y vemos que este es un tema donde para los políticos o se capitalizan o se acaba su proyecto. Y creo que uno de los casos más notables es el caso de Chile, porque recordemos que a finales del año pasado, Chile, que siempre fue un alumno ejemplar de las políticas del Fondo Monetario Internacional y un gobierno de derecha ejemplar también, estaba inmerso en unas protestas sociales terribles. El presidente Piñera estaba con muy bajo índice de aprobación y todo esto porque habían subido los boletos del metro y más de la mitad de los chilenos están endeudados. Entonces decían, ¿cómo le vamos a hacer? Era una ira social muy grande. Y ahora todo eso se cambió porque se le ha calificado muy bien a Piñera en las medidas que ha tomado para controlar la crisis. Pero a su ministro de Salud no. Las organizaciones de la sociedad civil pidieron su destitución, hicieron una carta. Y es que todo esto ha sido muy polémico porque él se rehusó a dejar que volvieran a abrir las escuelas, ¿no? Él no quería que las escuelas se cerraran, que él quería que los niños siguieran asistiendo a clases. Y luego también él tenía otra metodología que no era la misma
que la de la Organización Mundial de la Salud, y esto causó muchísima polémica y Piñera, no sé si es como un intercambio con la oposición, porque ya con esto podrían firmar el pacto nacional para enfrentar el coronavirus, o tenga algún otro transporte, Carlos. Pues mira, yo siempre he dicho que en el caso de Chile es un caso muy, muy particular, muy especial. Creo que es uno de los países que mejor desarrollo tienen y creo que el liderazgo del presidente Piñera ha sido muy interesante. Obviamente, como tú decías, estas protestas, que te quiero decir también, Estefanía, me tocó vivir en Chile un par de años y la verdad es que las protestas son normales. O sea, aquí nos espantamos mucho en México porque las protestas aquí pues se vuelven un desastre. Pero allá son como que son un desastre, pero bien organizadas, y ahí la fuerza pública pues sí es más fuerte. A lo que voy es común las manifestaciones y es común ese enfrentamiento. Sin embargo, en esto que tú dices, creo que tienes toda la razón de que el presidente ha logrado tener un desarrollo económico con esta pandemia. Creo que ha tenido muy buenas ideas. Y bueno, y lo que decías del tema de las escuelas, hay que recordar que obviamente Chile viene mucho más atrás en la parte del desarrollo de esta enfermedad, de esta pandemia, y ahora ya vimos el fin de semana pasado que Francia está diciendo que va a ser obligatorio que todos los niños de todos los niveles vayan a las escuelas para terminar su curso. Entonces, son visiones diferentes, yo creo que son momentos diferentes, pero obviamente pues hay que reconocer que Chile lo ha hecho bien y el presidente Piñera pues se ha ganado hasta, creo que lo comentábamos hace ratito con Jaime, le ha ganado hasta buenos puntos para su trayectoria como presidente, ¿no? Creo que esto tiene que ver mucho con cómo se ha desempeñado la economía. Piñera ha ganado puntos porque Chile ha sido uno de los pocos países que ha logrado crecer durante estos tiempos tan difíciles. En el mes de abril, su economía registró un crecimiento del 0.4, que es muchísimo. Jaime, tú me habías comentado que tiene que ver algo la relación de la geografía de los países. Fíjate que sí, y Chile, no me va a dejar mentir Carlos, Chile es como una isla porque la cordillera lo divide del mundo. Entonces, Chile es un país aislado geográficamente. Fíjate que he encontrado dos variables importantísimas en esta crisis del coronavirus y parto de ahí, ¿no? Esta crisis del coronavirus me recuerda como cuando uno era estudiante en la universidad y de repente entraba el maestro y decía, ahora sí, guarden todo, saquen una hoja porque vamos a tener examen. Y entonces el coronavirus lo que hizo fue poner a todos los gobiernos, ¿no? Bajo prueba. Los gobiernos que mejor están atendiendo esta situación son precisamente los gobiernos con una geografía aislada. Y me refiero a aislada que viven en islas. Mira, por ejemplo, Japón, Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Bahamas, Barbados, están teniendo mucho éxito. Chile tuvo problemas, pero sin embargo trae ahorita alrededor de 174,000 casos y un poquito menos de 4,000 muertos. Pero han respondido muy bien con la parte económica. Por otro lado, la otra variable, parte de la geografía, es la confianza del ciudadano a su gobierno. Pero es una como relación, porque si tu gobierno te da confianza, tú le das el apoyo al gobierno. Entonces, los gobiernos populistas, Gran Bretaña, Brasil, caso de México, y en el tema de los Estados Unidos, pues parece que están fracasando. Y hay algo muy interesante, Stephanie. Los primeros países se dedicaron a atender el problema de salud y desarrollaron una metodología económica. Los que están fracasando son los que se enfocaron en la economía y dejaron a un lado la salud, y ni le están dando a la salud ni le están dando a la economía. Entonces, ahora, como tú bien señalas, este partido va para largo, estamos como viendo la primera jornada y vienen todavía más jornadas, ¿no? Entonces, pero, claro, los que ya empezaron adelante, pues ya llevan una gran ventaja. Claro, y todo esto de la confianza de los gobiernos es un tema súper importante porque veo que hay mucha desconfianza en cómo se están manejando las cifras, sin importar el país, todo el mundo tiene dudas. Y creo que esa es una de las claves de lo que está pasando en este momento en Brasil, en donde Bolsonaro está en una crisis política impresionante, porque Brasil se está convirtiendo ya en el centro de la pandemia en Latinoamérica. Y aparte hay promesas de campaña incumplidas. Bolsonaro dijo que solamente iba a tener 12 ministerios en su gobierno, que los iba a recortar. Bueno, lo aceptó con 22 y acaba de crear uno nuevo, que es el Ministerio de las Comunicaciones, y todo eso para deslindarse del manejo de las cifras, porque ya han dejado de reportar las cifras globales y nada más las empiezan a reportar de manera diaria. Entonces esto ha creado un caos, la oposición, hay recursos de la Corte que están impidiendo esto, y pues tiene que ver con la mala imagen de un país que te da un mal manejo de la crisis. Así es. Pues mira,
yo abundaría de lo que estaba yo diciendo y lo pongo en el caso de Brasil, porque hay 5 cuestiones que también los países, digamos, si lo resumes, han logrado hacer y lo que, no, que es lo que no veo en Brasil. Y si analizas también la curva de Brasil y de México, son muy parecidas. Estaba viendo hoy en la mañana las curvas de contagios y de muertes, vamos muy parecidos o vamos en la misma tendencia. Ahora, ¿qué es lo que no han hecho Brasil, México y otros países? Pues uno, no descansaron en métodos y procesos científicos para atacar el coronavirus, las famosas pruebas. No tuvieron medidas robustas de cuarentena, decidieron dejarle al ahí se va. Es más, en México presumían que Suecia había sido muy liberal en esta situación. Y Suecia es uno de los países que también ya está en cuestión de riesgo comparado con sus vecinos. Tuvieron un sistema amplio y eficiente de rastreo y crearon comités de respuesta, de apoyo hacia la ciudadanía para poder resolver los problemas. No veo eso en Brasil, no lo veo en México, no lo veo, apenas lo estoy viendo en Gran Bretaña, por ponerte un ejemplo. Carlos, ¿tú crees que en México pudiéramos llegar a tener una crisis similar a la que está experimentando? Pues mira, yo creo que lo que comenta Jaime tiene toda la razón. Este es un camino básicamente que en las cifras va muy paralelo a lo de Brasil. Y yo creo que aquí la cosa, lo que menciona Jaime, no se ha hecho nada de lo que mencionaste, Jaime. Y yo creo que venimos a los números no han bajado, Stephanie. Los números siguen creciendo y yo creo que nos vamos a parecer mucho a Brasil, seguramente, yo creo que, y hasta en lo político, ¿eh? Yo creo que por ahí vamos. Lo peor de todo es que lo estamos viendo como una carrera de 100 metros, pero es un maratón. Y yo creo que de estas cosas seguiremos hablando en los próximos 12 minutos. Jaime, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Stephanie. Querido Carlos, que Stephanie, gracias a todos ustedes. Saludos a todos.